Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Dear Harmony Secret. Yo también te extrañé. Levantó la cabeza para besar a mi Wicca, sintiendo el amor y la ternura en el beso. Sabía que todavía había rastros de esa sustancia en su cuerpo, pero de todos modos quería a mi Wicca. Incluso sin eso, el deseo, el anhelo que sentía por ella continuaban circulando en sus sentimientos. Ella quería que mi Wicca la explorara por completo. Extendió la mano para ayudar a desabotonar la camisa de mi Wicca, queriendo abrazar a la otra persona que tanto había deseado durante los últimos días. Quería quedarse cerca de ella toda la noche, hablando solo con el lenguaje corporal, hasta que se durmieran juntas. Aiwari miró a mi Wicca, que se había quitado la camisa por completo. Tiró del fino vestido que aún llevaba puesto y se acercó, abrazando a mi Wicca y yendo a su nuca, pasando sus manos sobre la otra persona que tanto admiraba. Entonces hizo todo lo necesario para finalmente eliminar ese calor que sentía. Aiwari la exploró una y otra vez, y las dos por fin compartieron ese momento juntas. Mi Wicca también deseaba ese momento. Había extrañado tanto a Aiwari. Las dos hicieron sonidos esa noche, y Aiwari fuera confortada por mi Wicca. Las dos finalmente habían llegado a ese punto, disfrutando de ese momento juntas. A la mañana siguiente, la luz del sol entró por la ventana y una ligera sensación de extrañeza hizo que Aiwari se despertara. Estaba acurrucada en los brazos de mi Wicca, bajo una suave manta que le hacía querer seguir durmiendo. Pero cuando abrió los ojos y sintió esa sensación, se sintió bien. Así que se acurrucó en el abrazo, dejándose abrazar por quien había regresado para cuidarla durante mucho tiempo. No sabía cómo mi Wicca había logrado ayudarla, pero estaba contenta de que fuera ella. Aunque las dos todavía tenían problemas, mi Wicca sabía por lo que estaba pasando, se preocupó y la cuidó demasiado. Esa noche todo había comenzado con un deseo involuntario, pero mi Wicca lo hizo parecer natural. Ella también extrañaba a Aiwari. Quería explorarla, quería demostrarle todo su amor, mostrando sus sentimientos por ella, como alguien a quien ama. Mi Wicca se despertó cuando Aiwari se movió, pero volvió a dormir. Esa noche había limpiado a la otra persona antes de dormir, vistiéndola con una camiseta y colocándola en la cama. Con la temperatura adecuada, ella se duchó, se puso un pijama y se fue a la cama para abrazar a Aiwari, quedándose dormidas juntas. Fue un momento en el cual ella sintió realmente que era un momento de amor. Estaba decidida que después de la subasta tendría la oportunidad de conocer a Aiwari y que todavía estaría dispuesta a darle una oportunidad. ¿Te despertaste?, le preguntó. La voz hizo que Aiwari se girara para mirar a la persona que se había despertado, y la estaba mirando. Mi Wicca extendió su mano para tocar el suave rostro de la otra persona. ¿Estás bien? ¿Te duele la cabeza o cómo te sientes? Estoy bien, me siento mejor, respondió Aiwari. Qué bueno, dijo mi Wicca sonriéndole. Se recostó al lado de Aiwari, mirándola con más facilidad. Ella se alegró de haberla cuidado y de haberla hecho sentir segura toda la noche. Ayer tuve demasiado miedo. No podía quedarme quieta cuando fui a recogerte. Tenía miedo de no llegar a tiempo. ¿Cómo sabías que estaba allí? Tuve suerte de que me enviaste un mensaje. Fue extraño, porque yo era la persona con la cual habías quedado en encontrarte allí. Pero casualmente, el señor Ratchet me invitó a mí también a cenar, la otra vez en ese lugar. Me negué y me dio una tarjeta con el nombre del lugar y la habitación. Así es como supe que tú estabas allí, y fui corriendo rápidamente. Muchas gracias por venir rápido a ayudarme, dijo Aiwari. Apretó suavemente la mano de la otra persona. Fuiste increíble. Esa noche me sentí como una tonta, entrando allí sin poder protegerme. No eres tonta, a veces las personas pasan por situaciones que las hacen vulnerables. Tú has sido fuerte todo este tiempo, pero también puedes tener problemas que no tienen nada que ver con la inteligencia. Debes haber tenido una razón para ir allí. ¿Viniste allí para verme a mí? Sí, quería verte a ti. Cuando pensé que eras tú quien había enviado esa nota, estaba lista para ir. Entonces fue por mí que fuiste allí. Eso no es ser tonta, entonces. Pensaste en venir a verme, por eso fuiste. Así es, sonrió Aiwari. Se sintió mejor después de escuchar las palabras amables de la persona a la cual quería. Me alegro mucho de que hayas venido a ayudarme. Pensé que la ira te haría ignorarme, pero aún así viniste. Lágrimas comenzaron a fluir rápidamente, la secó con sus dedos. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo.
Y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.